en su nombre glorioso. Amén. Bueno, le doy una muy bienvenida a todos los hermanos, amigos, hermanos que nos visitan de otra congregación. Le damos la bienvenida en el nombre del Señor Jesús. A los amigos son muy bienvenidos, es una bendición que estén aquí con nosotros. Gracias a Dios porque nos disponemos cada día para buscar la presencia del Señor. Sabemos que la venida del Señor se acerca y que es necesario que estemos dispuestos o preparándonos para la venida de nuestro Dios. Gloria al Señor. Bueno, quiero dar lectura a la palabra del Señor en un texto en el Evangelio según San Lucas, capítulo número 24. Lucas capítulo 24. Luego cantaremos un coro más para la gloria del Señor. Y así entraremos en una breve meditación de la palabra del Señor. Evangelio según San Lucas capítulo 24, verso 49. Vamos allí a fijar nuestros ojos en esta porción de la palabra del Señor. Capítulo 24, verso 49 del Evangelio según San Lucas. Voy a leer este texto, ustedes van a seguir la lectura allí mentalmente. Solamente vamos a leer este verso y basados allí iniciaremos entonces con la meditación de la palabra del Señor. Dice así: He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Dice así: He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos con el poder desde lo alto. Gloria al Señor. Vamos a orar en este momento para que Dios sea quien nos habla en esta tarde, para que Dios tome la dirección y sea Él que nos habla a través de su palabra, a través de su siervo en esta noche. Amén. Comencemos la oración. Soberano Jesús, te damos gracias en esta hora por concedernos estar delante de tu divina presencia, Señor. Digno eres, Señor, de toda la honra, la gloria y la alabanza, Padre Santo. Hay inmenso poder en tu nombre glorioso, Padre Celestial. Te pedimos, Señor, que seas bendiciéndonos, Señor, guiándonos conforme a tu santa voluntad, oh Rey soberano. Úsanos, Señor, poderosamente en esta noche. Quiero, Señor, que me uses. Vamos a entonar este precioso himno para la gloria del Señor. Quiero, Señor, que me uses para hablar de tu amor. Gloria al Señor. Señor, que me uses para hablar de tu amor. Aleluya, gloria al Señor. Tú me has cambiado, que me has lavado, Señor, en el cielo inmundo, y allí tu mano bajó para sacarme del lodo y darme tu gran amor. Úsame cuando alguien necesite de ti. Úsame cuando en pruebas el mundo esté, que pueda yo anunciar que salvas tú y que al mundo le das la paz que anhela tener. Úsame cuando alguien necesite de ti. Úsame, oh Señor.
Cuando me veas cansado, casi para desmayar, y veas mis fuerzas tan pocas, que quiera volver atrás, extiéndeme tu mano y lléname de valor para seguir anunciando que tú eres el Salvador. Úsame cuando alguien necesite de ti. Úsame cuando en pruebas el mundo esté, que pueda yo anunciar que salvas tú y que al mundo le das la paz que anhela tener. Úsame cuando alguien necesite de ti. Úsame, oh Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Tengan la bondad de sentarse, hermanos. Estamos todavía hoy en un día misionero. Usualmente realizamos un día misionero una vez al mes y hablamos de misiones, escuchamos informes misioneros, escuchamos pastores que han salido a otras regiones del mundo a predicar el Evangelio y a veces de pronto quedamos motivados por las misiones, pero muchas veces hablamos de misiones y pensamos que solamente misiones es ir y predicar el Evangelio en otros países. Como primera medida, la palabra misión es desempeñar una función que le ha sido encomendada. En el año 1957, la Unión Soviética se dispuso para cumplir una misión, una grande misión en la cual se harían noticia a nivel mundial, y era conquistar el espacio, viajar de la Tierra hacia la Luna. Esto fue en el año 1957 por la gente de la Unión Soviética. Pero al ver que la Unión Soviética se disponía a hacer este trabajo y a realizar esta gran conquista en el espacio, Estados Unidos no quiso quedarse atrás. Esto fue en los tiempos de lo que llamamos la Guerra Fría, en el año entre el 57 aproximadamente y el año 1965. Estados Unidos no quiso quedarse atrás y también se dispuso a realizar esta misma misión, con una mayor potencia y con un más grande desafío que el que traía la Unión Soviética. Pues sabemos que estos dos países siempre se han declarado la guerra en muchos aspectos, en el aspecto político, en el aspecto de ciencia y tecnología. Y entonces, el presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, se dispuso también a hacer este gran desafío, a conquistar el espacio, con una mayor inversión de aproximadamente $20 millones en aquella época. Y aunque el primer intento de la Unión Soviética fue fallido, porque cuando se dispusieron a despegar la nave hacia el espacio, esta falló y allí murió la tripulación de esta nave en el año 1957. Pero se dispusieron a hacer un estudio más intenso y los Estados Unidos entonces en el año
el día exactamente, el día 16 de julio de 1959, entonces dieron la gran noticia de que ya estaban listos para despegar hacia el espacio en la nave que llamaron en aquel entonces el Apolo 11. Allí era esta nave era tripulada por un gran, ¿cómo se llama eso? De las personas que viajan al espacio, a un gran astronauta, gloria al Señor. Y entonces Estados Unidos, esto fue noticia mundial para aquel entonces, porque se aglomeraron allí una gran cantidad de periodistas y personas curiosas cuando iba a despegar esta nave el 16 de julio de 1969, nave que iba comandada por el astronauta Neil Armstrong. Bueno, no soy bueno para hablar el inglés, algo así parecido se llamaba. Eso, Armstrong, bueno. Y fue una noticia pues mundial, porque era un gran desafío que se habían propuesto, conquistar el espacio. Y el día 20 de julio del mismo mes, o sea 3 días más tarde, pudieron dar la noticia de que estos hombres habían llegado sin ningún contratiempo al hemisferio lunático. Esto es como para darnos a entender de que hay una misión por cumplir. Estos hombres se dispusieron durante 12 años, desde 1957 hasta 1969, 12 años haciendo intensos estudios, haciendo un gran trabajo de ingeniería para conquistar el espacio. Y lo hicieron con una grande intensidad, porque ellos querían cumplir esta misión que se habían propuesto de viajar hasta la luna. Gloria al Señor. Esto es con el fin de que nosotros hoy entendamos de que hay una gran misión. El mensaje de esta noche quisiera titularlo así: preparándonos para la gran misión. Gloria al Señor. Preparándonos para una gran misión. ¿Y esto qué quiere decir? Cuando el Señor Jesucristo estaba con sus discípulos, Él les enseñaba la palabra para que fueran y predicaran el evangelio a otras personas. El mismo Jesús, dándonos testimonio de ello, nos enseñó a predicar el evangelio. Él mismo predicaba en las plazas, en los alrededores, en las iglesias, en las congregaciones, en todo lugar Él predicaba el evangelio, porque Él quería que todo el mundo fuera salvo por Él. Gloria al Señor. Y aquí, hablando Él con sus discípulos, dice: y he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. Mire, hay una gran misión, pero que es importante estar preparados. Aquellos países en su posición de guerra o de desafío hacia otros, se dispusieron a prepararse para ese gran desafío que era conquistar el espacio. Pero nosotros tenemos otra misión mucho más importante, que es conquistar muchas almas para llevarnos un poquito más allá de la luna, ¿verdad? Para llevarnos al reino de los cielos. Entonces es por esto que el Señor le dice a sus discípulos: quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos con el poder desde lo alto. Es decir, no podemos ir a predicar el evangelio de cualquier manera. No podemos ir a predicar el evangelio simplemente porque a nosotros nos parece que vamos a predicar el evangelio y que vamos a decirle a las almas: arrepiéntase y listo. No, tenemos que prepararnos para este gran desafío que es el levantamiento de la iglesia al reino de los cielos. Y yo creo que no queremos irnos nosotros solos, ¿verdad? Queremos que muchos amigos también vayan con nosotros. Y es por esto que el Señor hoy nos dice a nosotros que nos preparemos para esta gran misión. Un pastor, un misionero,
cuando lo van a enviar a otro país a predicar el evangelio, lo preparan, le hacen exámenes, miran cómo está en asuntos doctrinales, administrativos, porque necesita una preparación. Pero la preparación más importante no es de pronto tener mucho conocimiento de la palabra del Señor, aunque es muy importante, es primordial. Pero como escuchábamos esta mañana, decía, no el que se sabe la Biblia va a ser salvo, es salvo el que acepte a Cristo en su corazón. Gloria al Señor. Entonces, por esta razón nosotros tenemos que seguir este mandamiento de Dios, el mandamiento que Cristo les dio a sus discípulos, que se quedaran en la ciudad de Jerusalén. Cuando el Señor Jesucristo les dijo a los discípulos que se quedaran en la ciudad de Jerusalén, Él fue levantado al reino de los cielos y les quedó ese gran mandamiento allí, que se quedaran en la ciudad de Jerusalén. Ellos no se quedaron preguntando, bueno, ¿y Él por qué nos dijo, si nos envió a predicar el evangelio, por qué nos dijo que nos quedemos en Jerusalén? ¿Cierto? Lo más ideal hubiera sido que se hubieran dispersado a diferentes lugares del mundo a predicar el evangelio, ¿verdad? Pero no, Él les dijo, quedaos en la ciudad de Jerusalén. ¿Hasta qué? Hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. ¿Por qué razón? Porque es necesario que nos preparemos. ¿Y cómo nos preparamos? En la presencia de Dios, llenándonos de la presencia de Dios. Antes había hablado con sus discípulos y les dijo, así está escrito y así fue necesario. Fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ahí sí les dice, en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Amén. Comenzando desde Jerusalén, o sea, ellos se quedaron en Jerusalén, donde Él les dijo que se quedaran, hasta que fueran llenos del Espíritu Santo. Ahora, ¿dónde fue la primera manifestación del Espíritu Santo? En Jerusalén. Cuando estaban allí los 120 en el aposento alto, estaban unánimes, dice la palabra del Señor, que estaban orando, estaban allí en oración, en ferviente oración, buscando la presencia del Señor. Y allí fue donde Dios entonces mandó, les envió la promesa del Espíritu Santo, lo que les había prometido, para que fueran llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque dice, porque Él os guiará, Él os dirá qué es lo que habéis de hacer. Posteriormente, en el mismo día que recibieron el Espíritu Santo, ¿alguien sabe qué sucedió? Sucedió algo bien importante. Fueron llenos del Espíritu Santo y en ese momento la gente se acercaba para ver qué era lo que estaba pasando allí, porque había una gran fiesta allí, porque los hermanos estaban unánimes orando, llenos de la gloria del Señor. Y en ese mismo día Pedro se puso en pie y alzó la voz diciendo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. ¿Y cuántos fueron arrepentidos en ese día? En ese día se convirtieron como 5,000 personas. Entonces mire la importancia, hermanos, de prepararnos para una gran misión. Si nosotros nos preparamos, entonces estamos dispuestos para cumplir con esta misión que nos ha sido encomendada. No de cualquier manera podemos ir y predicar, ir y decirle a las personas, vea, es que Cristo lo ama, es que Cristo quiere salvarlo. Sí, es importante el mensaje, pero necesitamos meternos en la presencia de Dios para ser llenos del poder del Espíritu Santo y así poder ir y predicar el evangelio a toda criatura como Él lo manda en su palabra. Él lo dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y por esta razón podemos ver el ejemplo como el ejemplo del apóstol Pedro, que en aquel mismo instante que fue lleno del Espíritu Santo comenzó a predicar el evangelio y muchas personas se arrepintieron por el mensaje que Pedro les predicaba, porque estaba preparado para cumplir esa misión. Gloria al Señor. Pablo
Pablo, aún siendo un hombre perseguidor de la iglesia, un hombre que no le gustaba escuchar predicar el evangelio. En aquel entonces, cuando Cristo lo llamó, iba hacia la ciudad de Damasco, pero Dios se le atravesó en el camino y le hizo ese precioso llamamiento para ir y predicar el evangelio. Y Pablo no iba con buenas intenciones, pero el propósito de Dios era que Pablo también fuera un gran misionero. Y conocemos toda la historia de Pablo, ¿verdad? Que Pablo fue y predicó el evangelio a muchas partes y muchos se arrepintieron, dejó ministerios, dejó grandes cosas, un gran testimonio de su vida personal, de sus experiencias con Dios. Pero ¿cuál es la misión que nosotros debemos de cumplir en este tiempo? Debemos mirar, primero que todo, nuestra condición espiritual. ¿En qué condición estamos para cumplir esta gran misión? ¿Cómo nos encontramos? ¿Cómo es nuestro nivel? ¿Cómo es nuestra vida para cumplir con esta misión que Dios nos ha encomendado? Es una misión mucho más importante que ir a la NASA y coger una nave espacial y viajar a la luna. Es mucho más importante esta misión que nos ha sido encomendada a nosotros. Nosotros podemos lanzar este gran desafío de prepararnos y preparar a muchos para viajar al reino de los cielos. Amén. Gloria al Señor. Hoy podemos ver cómo el mundo se debate entre la vida y la muerte. Hoy podemos ver cómo el mundo está hundido en el pecado cada día más. Hoy podemos ver cómo el pecado abunda y sobreabunda en las familias, en los barrios, en las comunas, en las ciudades, en las grandes capitales. El pecado está que se esparce por todos los lados. ¿Y qué de nuestra gran misión? ¿Qué de la misión que Dios nos ha encomendado a nosotros? Hoy el mundo está sediento. Hoy el mundo quiere escuchar el evangelio. Muchas veces uno va por la calle y encuentra a alguien por ahí que está borracho, que está drogado y le habla de Dios y se pone a llorar. Y dice, no hay otra alternativa. Y yo quiero, pero no puedo. Es por esa razón, mis hermanos, que necesitamos prepararnos para cumplir con esta gran misión de predicar el evangelio, estar bien capacitados, no tanto intelectualmente, aunque sí es bien importante estar preparados intelectualmente, estudiar la palabra del Señor, porque si no, no sabemos qué vamos a hablar. Pero tenemos que prepararnos espiritualmente, en oración, de rodillas, nos preparamos para ir y cumplir esta misión. Necesitamos prepararnos cada día, necesitamos estar preparados para irnos con el Señor, necesitamos que muchos también se preparen a través del mensaje nuestro. Dice, quedaos en Jerusalén. Es decir, no podemos ir de cualquier manera allá a predicar el evangelio. Tenemos que prepararnos. El mensaje más importante es para nosotros, de prepararnos, de estar en ferviente oración. Hermanos, yo estoy seguro que si nosotros nos preparamos en oración, que si nosotros nos preparamos y santificamos nuestras vidas, dedicamos nuestras vidas al Señor, seguro que al hablar del evangelio muchos se van a arrepentir. En los tiempos de los apóstoles, Pedro predicaba un sermón y se arrepentían 5,000, 3,000 personas. Muchas personas se arrepentían en un solo sermón. Hoy en día hay que hacer 3,000, 5,000 predicaciones para que una persona se arrepienta. Debemos mirar y evaluar cuál es la condición. Los apóstoles no fueron superiores a nosotros. Nosotros también tuvimos el mismo privilegio que los apóstoles, del mismo llamamiento al arrepentimiento. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaron el evangelio. A nosotros nos ha sido dado el evangelio, nos ha sido dado el Espíritu Santo. Necesitamos cumplir con la misión que Dios nos ha encomendado. Gloria al Señor. Necesitamos predicar el evangelio. Necesitamos que muchas personas lleguen a los pies de Cristo. Hay tantas cosas por hacer. Hay un gran desafío. Hay una gran misión por cumplir que necesitamos nosotros estar preparados para ello.
Así que mis hermanos amados, yo les invito, hermanos, para que nos preparemos para cumplir esta gran misión y que de aquí no nos vamos así simplemente pensando, bueno, pasó un día misionero, hoy fue día misionero y dentro de un mes hay otro día misionero y después otro día misionero y cada mes hay un día misionero, pero no pasamos de ahí, hermanos. Quisiéramos que del día misionero saquemos un buen provecho para cumplir con esta misión, que no se nos quede nada más en la mente que fue el día misionero, un recuerdo de un día misionero. Es que el día misionero hubo tal acontecimiento en la iglesia, hicieron tal cosa, pero no más. ¿Qué de la misión que nos ha sido encomendada? ¿Qué de lo que Dios nos ha dicho que vamos y prediquemos el Evangelio? ¿Qué de que nos preparémonos para ir y predicar el Evangelio en oración, en estudio de la palabra del Señor? Hermanos, necesitamos estar preparados como para irnos con el Señor, como para también ir y cumplir la misión. Si no cumplimos la misión, no podremos irnos con el Señor. Aquellos hombres que se demoraron 12 años preparándose para ir a la luna, si no hacían las cosas como tenían que ser, no podían viajar a la luna, no podían ir. Si nosotros hoy no cumplimos con el mandamiento de Dios, de la misión que Él nos ha encomendado, no podremos irnos al reino de los cielos. Así, mis hermanos, que yo creo que vale la pena que hagamos una oración en este momento para que Dios ponga el sentir en nosotros y para que nosotros dispongamos nuestro corazón para irnos con Él, para ir y cumplir esta misión, obedeciendo al mandamiento de Dios. Quiero invitarles a estar en pie, hermanos, y vamos a orar. Yo quiero que oremos. No sé si hay alguien que requiera que oremos por él, o vamos a orar todos. Dice la Biblia, orar los unos por los otros. Vamos a orar, hermanos, para que cada día en nosotros haya este sentir. Dice la Biblia, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. El sentir que hubo en Cristo Jesús fue cumplir también una misión, fue despojarse de sus vestiduras, despojarse de su trono de gloria, despojarse de todas sus comodidades que él tenía como rey que lo es, y vino a hacerse hombre para morir en la cruz del Calvario por usted y por mí. Yo creo que vale la pena. Dios, siendo Dios, dice la Biblia, no estimó el ser Dios, el estar en el reino de los cielos, sino que vino y se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz, para rescatarnos a cada uno de nosotros, a ustedes y a mí. Entonces yo creo que vale la pena que cumplamos con esta misión y que oremos para que Dios continúe bendiciéndonos y guiándonos para cumplir con esta misión. Invoquemos el nombre de Jesús en este momento.